este, breve historia, Me si parece te genial, Ana. parece, ¿eh? Sí, sí, genial, me parece. No Mientras sé si lo... esperamos Sí, que todos se sumen, Sí, total queda eh, sí, grabado. porque fue un gran avance. Se considera que el descubrimiento de la conciencia fonológica fue el mayor aporte de las ciencias cognitivas a la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Quién descubrió y por qué se descubre la conciencia fonológica? En realidad se descubre en forma simultánea y paralela entre investigadores que no tenían ninguna conexión, porque en la década del 60 estábamos en plena Guerra Fría. Entonces, por su lado, el Konin, que fue un discípulo de Vygotsky, que trabajaba, su especialidad era el juego, y eso es lo interesante. Su especialidad era el juego. Y la Unión Soviética tenía que alfabetizar a un gran número de personas que había sumado a su imperio y estaban buscando mejores metodologías. Y al Colin le pareció aburrido el método fónico. Yo lo entiendo porque a mí también me parece cuando veo bueno, algunas propuestas que se suman al método fónico tradicional, que quiero insistir en esa diferencia, Magda ya lo hizo. ¿Por qué le parecía aburrido? Porque aparecía la letra y se escuchaba el sonido, aparecía la letra y escuchaba el sonido. Aún hoy vemos programas que son así. Aún hoy vemos programas en el que se presenta la letra y se escucha el sonido. Entonces, el CONI decidió dar vuelta esa dirección, como les dijo Magda ayer, y partir del sonido e introducir las letras, porque al partir del sonido, como ustedes vieron, se pueden realizar muchos juegos con sonidos. Los chicos pueden empezar a jugar con los sonidos y a procesar los sonidos desde muy chicos. De hecho, hoy, actualmente, se puede identificar una dislexia, es decir, una dificultad específica de aprendizaje de la lectura cuando un bebé nace, porque tiene mucho, la dislexia tiene mucho de herencia. Entonces, si los padres son disléxicos, los bebés en países muy desarrollados no bien nacen, el mismo día que nacen, lo he visto en fotos, les colocan una gorra llena de electrodos para ver cómo funciona el procesador fonológico. Y ahí se dan cuenta si tiene, y tienen lo que se ha observado que no eh, aciertan en más de un 90%, si tienen posibilidad de desarrollar una dislexia. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Qué hacen? Desde bebés, rimas, 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 juegos con sonidos, todo lo que ustedes han visto, todas las actividades que ustedes han visto para desarrollar conciencia fonológica. Desde bebés trabajan para que se desarrolle el procesador fonológico, que es una zona del cerebro que no tiene el desarrollo adecuado. Y la dislexia se revierte. ¿Qué significa? Que a través de esa intervención intensiva, esos chicos no van a desarrollar dislexia y van a aprender a leer y escribir como cualquier otro chico. Fíjense el poder que tiene, el impacto que tiene todo el juego con los sonidos. Y un impacto de un tiempo, porque una vez que los chicos desarrollan conciencia fonológica y aprenden las correspondencias, ya la conciencia fonológica ya está, ¿no es cierto? Y otra cosa interesante, porque en la discusión metodológica se metió mucho una discusión política, en realidad ideológica, y yo siempre lo señalo. Cuando me dicen, ay, en Cuba en la década del 70, del 80, tenía una alfabetización, logró alfabetizar a todo su pueblo, ¿no es así? Era un modelo de enseñanza. ¿Y qué es lo que había tomado Cuba? Obviamente lo que había tomado Cuba era el modelo del CONI de trabajo, es decir, conciencia fonológica, de los sonidos a las letras. Aún hoy, la conciencia fonológica, lamentablemente en la Argentina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, está prohibida por razones
pero es importante que lo sepan para que diferenciemos, ¿no es cierto?, el tema científico a partir de las investigaciones del CONI y en paralelo las que se hicieron en Estados Unidos, se mostró que tenía un impacto muy fuerte en el desarrollo de la conciencia fonológica, que era una de las variables que explicaba el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se hicieron cientos, miles de investigaciones en todas las lenguas. Las primeras investigaciones que se hicieron en la línea de conciencia fonológica en español las hicimos nosotros, se hicieron en Argentina. Y lo digo, lo digo con mucho orgullo porque realmente los científicos argentinos estábamos en una situación de avanzada, es decir, estábamos haciendo investigación de punta en la década, a fines de la década del 60. Entonces, tiene su historia y es importante conocer esa historia y que puedan ustedes diferenciar muy bien lo que es el método fónico tradicional, lo cual no significa que no tenga un efecto positivo, de lo que es la conciencia fonológica. El método fónico tradicional, les vuelvo a decir, parte de las letras, muestra la letra, sonido y después agrega el sonido. En cambio, el planteo que se hace desde la conciencia fonológica da vuelta a la dirección, desde el sonido a la letra. Y esto tiene que ver también con lo que se vio de lo que era el habla desde el punto de vista acústico, que lo explicó Magdalena ayer. Cuando digo yo su, estoy poniendo los labios de manera tal que estoy adelantando. Cuando digo la S, su, ya estoy poniendo los labios para el sonido siguiente. Esa es la coarticulación. Por eso los chicos no se pueden dar cuenta que las palabras están formadas por sonidos, porque nosotros no decimos s, u, a, que es lo que ven en la escritura, sino que coarticulamos. Entonces, lo que vamos a hacer al prolongar los sonidos es romper esa coarticulación, es decir, romperla no en realidad, porque después lo vamos a coarticular, pero al prolongar el sonido, lo separamos del sonido siguiente. Si yo digo tu, estoy separando la S de la U y entonces los chicos pueden identificarla más fácilmente que si digo su. Si digo su, van a escuchar la vocal, porque en español las vocales tienen una cualidad fonética muy fuerte. Por eso, en español, los chicos omiten más consonantes que vocales. En cambio, en inglés, que las vocales tienen una cualidad débil desde el punto de vista fonético, acústico, perceptivo, los chicos en inglés van a omitir más vocales que consonantes, porque las consonantes son más fuertes perceptivamente. Eso les muestra que es un proceso perceptivo, ¿no es cierto? Que están presentes todos nuestros sentidos en este aprendizaje. Bueno, perdón mi divague, pero me parece que es importante conocer la historia, de dónde viene, ¿no es cierto? Y a partir de todas esas investigaciones, son 12. Ese, bien, Juan, gracias. Ese es el punto. En un mismo espacio acústico, en español ese espacio acústico lo tenés dividido en 5 pedazos, bien diferenciados. En cambio, en inglés, ese mismo espacio acústico lo tenés 12 espacios y entonces se superponen la cualidad de las vocales y no se pueden identificar bien. Por eso es mucho más difícil, mucho más difícil. Se supone que el inglés tarda 1 o 2 años más en aprenderse y que el español, aprender a leer y escribir en español se puede hacer, es un proceso que puede llevar pocos meses por las cualidades fonéticas del español y ortográficas. En conflicto, y sí, es el enmascaramiento de una lengua sobre otra. Pero nosotros tenemos esa ventaja fonética. En nuestra lengua, el español, y lo digo como fonetista porque yo empecé estudiando física acústica del habla, del español. Esa ventaja es una ventaja fonética del español, al tener pocas vocales y con una cualidad tan distinta.
Y otro tema interesante, bueno, no voy a seguir hablando de fonética, pues si no, no paro, es que en inglés, por ejemplo, las vocales inacentuadas pierden su cualidad, se transforman en una vocal neutra. En español no. Nosotros a partir de la década del 60, del 70, hemos estudiado todos esos aspectos del español, las características acústicas. Cuando ustedes le hablan a un teléfono, ¿cómo creen que el teléfono puede procesar schwa? Se llama esa semivocal. Sí, schwa, la vocal neutra del inglés. ¿Cómo creen que el teléfono puede identificar lo que ustedes dicen? Porque primero, desde la década del 60, nosotros empezamos en el 70, fines del 60, en el 70, identificamos las características acústicas de cada uno de los sonidos. Entonces, los ingenieros tomaron esos datos y por eso ustedes pueden hablar por el teléfono y pueden grabar y el teléfono puede, ustedes le dicen algo, yo no lo hago porque no apenas si lo puedo usar, le dice algo y el teléfono inmediatamente les responde o los conecta. ¿Se dan cuenta? Pero esa posibilidad que tienen hoy de hacer, de manejar el teléfono de esa manera, se debe a esas investigaciones que empezamos a hacer en la década del 60 y que está íntimamente relacionado con la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque lo que nos mostraron, el análisis acústico del habla, lo que nos mostró era que si cortábamos un pedacito no aparecía la S, salvo que la prolongáramos, sino que aparecía sa o aparecía su. Es decir, los sonidos se pierden en el habla. Por eso, para que los chicos identifiquen los sonidos, los tenemos que despegar y prolongar. Y de esa manera los pueden identificar. Es un tema perceptivo. Por eso es que hay que desarrollar conciencia fonológica. Si no, los chicos tratan de escribir, pero no pueden hacerlo, pues necesitan aprender las correspondencias. Y el primer paso es desarrollo de conciencia fonológica. Bueno, no hablo más. No, Ana, genial, genial tu explicación. Bien, vamos entonces ya a compartir. Continúo un poco con lo que venía ayer. No sé si querés vos, Ana, seguir o sigo yo. Sí, si vos ponés el... Seguimos las dos. Bueno, bueno, hasta acá habíamos llegado ayer con el tema de las correspondencias, les mostré el juego y, eh, eh, y hoy empezábamos con lectura de palabras ya, de codificación, que hay que explicarle esta técnica, no sé si querés que la explique yo, Ana. Me poner el power y yo hablo, Ya lo porque puse, lo que quiero ¿no no lo está? veo. No. No, no se puede ver. Para que voy de vuelta. Ah, porque no compartí pantalla. Así estoy. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Ah, Sí, se bien. ve perfecto. Bien. Bueno, a mí lo que me gustaría hablar, no sé si ya lo diste, es cómo son las estrategias de lectura de palabras. Todavía, Porque, recién empezamos hoy con lectura de palabras. bueno, entonces hablo un poquito de eso, aunque no Dale, y tenga después le explico la femeninas, técnica. claro. Perfecto. Bien. Hablemos un poco de cuáles son las estrategias que utilizan. Ya en la ciencia de la lectura no se habla más de etapas, en todo lo que es en la ciencia de la lectura y en la psicología del desarrollo, sino que se habla de fases y de estrategias. Es decir, ¿qué estrategias utilizan los chicos para leer al principio? Porque hay chicos que, bueno, los padres les muestran carteles y entonces aprenden a asociar, es decir, aprenden como los chinos a asociar. Por ejemplo, eso se ha estudiado en Estados Unidos, por eso el ejemplo es de McDonald's, asociar esa M, que es visualmente muy, tiene mucho peso perceptivo, ¿no es cierto? Visualmente es muy, se distingue de todo, y entonces leen McDonald's. Pero esa es una estrategia logográfica, es decir, una estrategia de asociar un significado con un rasgo visual. ¿Qué es lo que pasa? Los chinos aprenden así y tardan años en aprender así, porque cada grafía representa una palabra y entonces tienen que, cada dibujo, ¿no es cierto?, representa una palabra. Están tratando de fonetizar
el sistema de escritura chino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un método global se les enseña a los chicos a leer como los chinos, ¿no es cierto? Tratando de que vean algún rasgo visual y salten al significado de la palabra. Es decir, aprenden de memoria la relación. Y eso es una estrategia errónea, equivocada. ¿Por qué? Porque es mucho más costosa que el alfabeto. El alfabeto se dice que es el sistema democrático de escritura. ¿Por qué? Porque con un número reducido de correspondencias puedo leer todas las palabras. En el chino tengo que aprender palabra por palabra. Por eso el método global se ha dejado de lado en la mayor parte de los países, bueno, prácticamente en todos, con una escritura alfabética precisamente por eso. Entonces, muchas veces los chicos utilizan esta estrategia que se llama estrategia logográfica, porque tiene que ver con la estrategia con la que aprenden los chinos. Pero nosotros tenemos que aprender con otra estrategia, es decir, tenemos que aprender a decodificar. Al principio los chicos utilizan el primer sonido y la primera letra de la palabra. Entonces ven escrito Luis y dicen lunes, por ejemplo. Pero lo que tenemos que enseñar, y por eso la ventanita, es que vayan fijándose en cada una de las letras. Porque ¿qué hacen los ojos? ¿Cómo leemos? Los ojos se fijan en una palabra y van activando el sonido correspondiente a cada una de las letras, a cada una de las letras, para acceder al significado de esa palabra. Ahora, a los chicos les cuesta decodificar. Primero tienen que aprender las correspondencias. Entonces, y luego van a leer por sílaba o van a leer por letra, ¿no es cierto? Deletreo, silabeo. Entonces, para que avancen y puedan leer sin ir letra por letra y procesen en paralelo, ¿no es cierto? Como procesamos los adultos, se propone el trabajo con la ventanita, que en realidad fue la idea de una maestra. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el programa y a enseñar a decodificar, la maestra dijo, bueno, pero mis chicos empiezan o y no lograba que volvieran a coarticular y a decir mesa. Entonces se le ocurrió a este docente la ventanita. Y en la ventanita, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es una actividad para que los chicos practiquen decodificación. En la ventanita se va abriendo una ventanita por vez. Debajo está Lo voy escrita una haciendo yo, palabra. Ana. Lo voy diciendo Bueno, yo porque me sale moverla. Bueno, bueno, lo importante es no poner el dibujo, porque esto a veces hemos visto ese error. Si ponen el dibujo, los chicos te dicen el dibujo directamente, te dicen el nombre del dibujo. Entonces, no, lo que buscamos es que lean. Como dijo Ana, primero haber enseñado las correspondencias. A partir del cuadernillo 2 de Kloskina ya tienen suficientes correspondencias aprendidas los chicos como para empezar a decodificar palabra completa. Entonces, les explicamos a los docentes esta técnica, que es la de la ventanita, donde se escribe la palabra, se la tapa completa y se la va destapando, estirando los sonidos como aprendimos ayer. ¿Sí? Y le pedimos a los chicos que lo digan junto con nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso pasa un niño al pizarrón, ¿sí? No hay, lo que modela la maestra es cómo estirar el sonido y después ya le pide a ese niño que lo lea, que lo diga así, estirando los sonidos. Entonces, van estirando los sonidos juntos y enseguida se les pregunta qué se formó, ¿sí? No se dan cuenta la primera vez, pero uno vuelve para atrás, lo vuelve a tapar y lo vuelve a destapar, estirando junto con el chico, y ¿qué se formó? Y así, cada vez más rápido lo vas destapando hasta que se dan cuenta. Y ¿de así qué se palabra dan cuenta, leyeron? exactamente, se dan cuenta de qué palabras leyeron. Y esta oportunidad de hacerlo así, hay que tratar de hacerla con muchos chicos, con diferentes palabras,
y los chicos así hacen ese clic que necesitamos para poder leer palabras. Es una de las técnicas, así como yo les dije que el cazasonidos es una de las mejores técnicas para que los chicos escriban palabras, esta es para que lean palabras, ¿sí? Por eso hay que hacer el ejercicio muchas veces por día. Bien, te dejo, Ana. Bueno, en este caso es lo mismo. Lo que le tienen que decir a los chicos es que tienen que mantener el sonido en la boca. Mm, Mantener el sonido en la boca y utilicen mucho la boca para el trabajo con conciencia fonológica, porque los chicos tienen a través de retroalimentación propioceptiva, es todo un tema de sensación, de sentir cómo está posicionada la boca. Entonces, muchos docentes les decían, cuando empezamos a trabajar hace años, en la década del 80, con conciencia fonológica, le decían a los chicos, fíjense qué sonido les queda en la boca. Entonces, en este caso, tienen que mantener en la boca y no soltarlo. Y lo sueltan cuando pronuncian el siguiente sonido. Me, sa. ¿Se dan cuenta? Entonces, con ese juego de sostenerlo en la boca, van coarticulando los sonidos de las sílabas. Es decir, aprenden a decodificar. ¿Por qué? Porque la conciencia fonológica es el proceso inverso, el proceso de deslindar los sonidos. Ahora los tienen que volver a pegar en la decodificación. La conciencia fonológica habilita el aprendizaje de las correspondencias y facilita la escritura, que no omita letras. Pero para la lectura necesitamos incorporar otra estrategia, que por supuesto se basa en el conocimiento de las correspondencias, porque si no el chico no puede decir me. claro, si no la conozco. Bueno, dice, si bien cada grupo tiene su ritmo, vos dijiste que este sería el tercer cuadernillo. Bueno, no sé qué No. pregunta hicieron. No, acá esta actividad que es en el cuadernillo de Closquín aparece ya en el segundo. O sea, donde ya los chicos aprendieron suficientes correspondencias para poder armar una palabra, les mostramos esto, porque ahí terminan de entender lo que están haciendo. Ellos vienen muy entusiasmados porque para ellos son juegos con conciencia fonológica, juegos con las correspondencias y todo. Pero acá terminan de ver que esto que están haciendo es para leer, ¿sí? Entonces ahí dicen aprendí a leer, por más que todavía no sepan todas las correspondencias. Uno, mientras tanto, va a seguir avanzando para que aprendan cada vez más correspondencias, pero ya acá los chicos tienen la posibilidad de leer una Una palabra completa. palabra. Sí. Y Claro, acá, no es bueno, que es otro. Sí, no se espera a que dominen todas las correspondencias ahí está. para que aprendan a decodificar. No bien aprendieron las vocales, las correspondencias entre los sonidos vocálicos y las letras, y empezaron a aprender correspondencias de consonantes, se empieza a jugar, a hacer estos juegos con palabras, es decir, en la ventanita este es el mismo juego de la ventanita, nada más que está hecho en realidad en el cuadernillo. Luego ven Sí. la palabra escrita, toda la palabra, pero el proceso es el mismo. Lo que se busca es enseñar a decodificar. Y enseñar a decodificar no bien dominan algunas correspondencias, porque así ya van incorporando esa estrategia. Igual, Ana, remarcamos que hay que enseñar todas las correspondencias. O sea, Sí, ellos ya van a poder decodificar palabras enteras, pero eso no quita que les enseñemos, que después sigamos avanzando y les enseñemos todas las correspondencias. No, no hay que eso es esperar. muy Sí, importante, que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vean programas, propuestas de enseñanza. ¿No es mm, cierto? En nuestra propuesta, que no la inventamos, siempre digo lo mismo, se basa en cientos y miles de investigaciones, se enseñan todas las correspondencias y hay una progresión en la enseñanza de las correspondencias que tiene que ver con la frecuencia sí, se los que expliqué tienen. ayer. Sí, Bueno, fue el primer trabajo de investigación que hice, la frecuencia de los sonidos en el español. Es decir, qué sonidos eran más frecuentes, por supuesto, está relacionado con las letras. Entonces, tenemos como criterio frecuencia y además que sea prolongable.
Entonces, esta actividad, la ventanita y la actividad que aparece en el cuadernillo, promueve estrategias de decodificación que tenemos que enseñar en forma sistemática. Exacto. Bueno, acá recorren con el dedo, entonces lo que se les dice a los chicos es que cuando llega el dedo, dicen el sonido, lo estiran y lo mantienen mientras están haciendo el otro saltito, hasta que llegan al final y encuentran la palabra y la tienen que decir completa. ¿El agua? Ah, bueno, este es un... Magda, sí. ahí te están haciendo un par de preguntas. Si quieren, las dejo respirar y les hago las preguntas que aparecen en el chat. Sí, sí, bárbaro. Uno es el que ya contestó Ana del tema del inglés y el castellano. Sí. Y el otro es, si bien cada grupo tiene su ritmo, vos dijiste que este sería el tercer cuadernillo. ¿En qué mes aproximadamente estaríamos si se comienza en marzo? Esperá, que esa es una pregunta. Y la otra es, ¿los cuadernillos tienen en cuenta la modalidad de educación especial o hay algún material anexo en el cuadernillo? No, a ver, en la primera, respecto a la primera, yo aclaré que esta actividad ya aparece en el segundo cuadernillo. ¿Cuánto dura, cuánto tiempo le lleva al maestro hacer los cuadernillos adentro del aula? Depende de la frecuencia con la que trabaje con los cuadernillos. Lo que sí vemos nosotros es que los dos primeros les llevan más tiempo porque el maestro se tiene que acostumbrar cómo presentar cada una de las actividades. Los chicos también en ese momento saben menos, y a medida que llega, una vez que llega al tercer cuadernillo y al cuarto, se acelera. Pero Claro. generalmente antes de las vacaciones ya hacen el primero y el segundo cuadernillo, pero también, vuelvo a insistir, depende de la frecuencia. Y en cuanto a lo de especial, no, a ver, porque para aprender a leer y escribir, la verdad que nosotros vimos como experiencia, donde pusimos en marcha nuestro programa, aprenden todos los chicos a leer y escribir. No, no es que no aprenden, habría que ver cuál es el problema que tiene el niño, pero se imaginan que no se puede hacer un anexo por cada uno. No sé a qué se refiere, tendría que ser más específico en qué, sobre Tenemos qué está experiencia. preguntando. Tenemos experiencia, el braille, tenemos experiencia precisamente con chicos ciegos. Una escuela de Ciudad de Buenos Aires utiliza el programa. Empiezan con los chicos ciegos en sala de 4. Y les voy a mostrar, hoy no, porque tengo que buscar el Power y saben que no soy habilidosa, pero les voy a mostrar cómo ya en segundo grado los chicos, utilizando este material, porque la directora hizo una traducción de Klofsky al braille, cómo los chicos en primer grado ya leen y escriben en braille, en segundo grado lo que escriben textos muy extensos. Y esta escuelita del braille, bueno, esta escuelita de ciegos, mostró algo muy interesante, porque estamos en contacto, yo estoy en contacto con la directora, que es maestra también en esa escuela. Nos mostró el impacto que tenía la lectura en eco, que la vamos a ver en la próxima reunión. La lectura en eco. Se los digo ahora porque después me voy a olvidar, porque recibió a un nene boliviano que hablaba aymara, que no hablaba español. Y a través de la lectura en eco, que empezó a realizarla en sala de 4, todo el trabajo con nuestro material lo implementan desde sala de 4 años. El chiquito aprendió español y me dio la pauta de que estábamos bien orientadas con respecto a nuestras actividades, a la propuesta que hacíamos. Es decir, que tenemos evidencia de que promueve, como sosteníamos, el avance en la adquisición del lenguaje. Sí, la experiencia que hemos hecho ha sido en esta escuela de ciegos. La experiencia, les quiero decir, con seguimiento, con evaluaciones, sí, y con este programa aprenden muy rápido. Yo también estuve en una escuela especial en Villaguay hace unos años
que también la directora y los docentes se habían formado en el programa y trabajaban con el programa con chiquitos con síndrome de Down. Y yo lo que vi en esa escuela, pero no hice una evaluación, pero lo que vi es que los chiquitos también partían a edad muy temprana, ya a los 4 años empezaban a trabajar y antes con conciencia fonológica, y estos chiquitos también aprendían a leer y escribir. Esas son las Sí, experiencias que tenemos. sí, por eso, también, por eso, desde la evidencia yo he visto grados que implementan el programa y había chicos con parálisis cerebral que han aprendido a leer y escribir, bueno, síndrome de Down también he visto, autistas también he visto, y también lo que después del encierro por la pandemia y el uso del barbijo, vinieron muchos chicos con problemas de pronunciación. Y bueno, esto nos sirvió mucho y la maestra decía que a ella también le había servido mucho el uso del juego en el aula y esto de que todos los chicos dijeran en grupo, estiraran los sonidos junto con la maestra, porque los otros chicos se apoyaban no en sus propias emisiones, sino en las emisiones de los compañeros. ¿Sí? Bueno, y esas son las experiencias que tenemos. Bien, este es un juego, les muestro un poquitito, que van a encontrar, con el que los chicos ganan mucha fluidez. El agua, arrastremos el dibujo que corresponde a la palabra leída. Dado, dedo. Muy bien, ¿por El qué? agua, Porque acá los arrastremos el chicos dibujo que se corresponde a la apuran porque si no se tapa la pantalla de agua. ¿Sí? Entonces ahí vimos que avanzaban mucho en leerla más rápido. Pero recuerden, y lo digo, Ana, vos lo vas a aclarar mucho el martes también, que fluidez no es solo leer más rápido, sino también entender. Por eso, comprender lo que se lee. Por eso, acá el juego no se trata solo de que lo lean rápido porque los tapa el agua, sino de relacionar el dibujo con la palabra. Es Entonces, decir, bueno, activar significado, activar exacto. significado. La lectura, es decir, el leer tantas palabras en una unidad de tiempo nos da una medida muy relativa de lo que puede comprender. El objetivo es que comprenda, que comprenda. Por eso nosotros tomamos siempre pruebas de comprensión. Es decir, evaluamos comprensión. También en nuestro programa de fluidez tenemos, por supuesto, se mide cuántas palabras, pero ese programa también evalúa comprensión, porque solo tener el valor de tantas palabras por minuto, por segundo, en realidad es por minuto, ¿no es cierto? No es un valor relativo, les quiero decir. Para mí no es totalmente confiable. Los chicos tienen que leer un texto y responder preguntas de comprensión, que es lo que cómo nosotros evaluamos comprensión. Y se gana fluidez con las lecturas repetidas, con la lectura en eco, con todo lo que incorpora el programa. En este ejemplo, en esta actividad, fíjense que las palabras se parecen bastante. Es decir, al principio la ventanita y todo ese trabajo, y cada vez que se incorporan nuevas correspondencias, vamos a empezar con la ventanita, pero también con una discriminación más fina, porque es un desafío leer estas palabras. El chico tiene que decir, ver el dibujo y leer las palabras y ver qué corresponde. Pero hay una sola letra que cambia de una palabra a la otra. Y esto obliga a fijar la atención y a profundizar el dominio de la decodificación. Al principio con palabras simples y bien diferenciadas, y luego actividades en que las palabras se parecen mucho y les va a costar más leerlas, pero van a fijar más la atención porque le presenta un desafío mayor. Sí. Bueno, acá lo mismo de siempre. Primero la maestra modela, muestra un dibujito y lee las dos palabras y muestra que hay que unir con la palabra.
y después pueden practicar distintos chicos y ya después lo hacen solos y la maestra revisa. Bueno, estos son otros juegos. O sea, como les dijimos ayer, les presentamos nuevas situaciones de enseñanza. En todas están decodificando palabras, pero son distintos juegos. Este que aparece en el cuadernillo se basa en otro que también tiene juego virtual, que hay que cortar el cable antes de que explote la bomba. Es re divertido en el juego virtual y acá también les encanta porque lo ven. Acá, fíjense, hay 3 palabras y un dibujo, ya es un poco más complicado. Antes, primero una palabra, después 2 palabras, un dibujo, ahora 3 palabras y un dibujo. ¿Sí? Bueno, ayer no había explicado esto del trazado de letras, Ana. Bueno, este es, sí, Bien, sí, 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 gracias. nosotros hemos incorporado un cuadernillo para la práctica de trazado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Se abandonó mucho la práctica del trazado, pero si la mano no desarrolla motricidad fina, hay chicos de 6º grado que agarran el lápiz de esta manera y no pueden prácticamente trazar las letras. Y si no pueden trazar las letras, no van a poder escribir ni palabras ni textos. Entonces, es muy importante el desarrollo de la motricidad fina. Para eso tienen un cuadernillo específico. Y además, en Closquina, porque lo que hemos visto en programas para la enseñanza de la cursiva, es que hay 7 grafismos básicos de los cuales se derivan todas las letras en cursiva. Esto es un programa que utilizan muchísimo en Canadá, ¿no es cierto? Esos grafismos básicos. Entonces, ¿qué trae Closquina? Por un lado, tenemos el cuadernillo de práctica de grafismo para el desarrollo de la motricidad fina. Y al mismo tiempo, en ese cuadernillo se incorporan también los grafismos básicos, que ahora los vamos a ver, de los cuales se deriva las letras en cursiva. Entonces, los chicos tienen que desarrollar motricidad fina. Las primeras investigaciones que hicimos utilizando letra cursiva, que la hicimos en Corrientes, en una escuelita rural, lo que observamos es que con toda esa práctica, los chicos en 3, 4 meses ya dominaban la letra cursiva. Y bueno, y entonces ya empezaban a escribir palabras. Entonces, esto lo que muestra es la progresión de las situaciones de enseñanza, ¿no es cierto? Luego se presenta la letra, se modela el recorrido adentro de una letra y se realizan, ahí hay muchas instancias de práctica. Y otra cosa importante para los que tienen más dificultad es tomarles la mano, el adulto le toma la mano y traza junto con el chico la letra, es decir, lleva la mano y al tomar la mano del chico y hacer el trazo, el cerebro del chico está formando ese patrón motor. Y en realidad es el adulto el que lleva a esa manito y a su cerebro a formar ese patrón motor. Y entonces aprenden más rápidamente si tomamos la mano de los chicos y lo hacemos, le acompañamos el trazo. Y también vamos a hacer el trazo en el aire, vamos a hacer el trazo en distintos lugares y con distintos materiales. Pero esto requiere práctica. Ya les digo, con una práctica adecuada, la letra cursiva se domina en 3, 4 meses. Y los chicos ya pueden, si conocen las correspondencias, escribir muchas palabras. No sé si hemos hablado de por qué la cursiva, que es todo un tema. No, lo dejé más para el final. O sea, iba a dar más primero la Bueno, práctica bueno, y está después bien. más al final. Bueno, la idea es que ellos empiecen desde chiquitos a hacer estos recorridos y si no los hicieron, hablar con si estamos en un primer grado, por ejemplo, que la profesora de plástica haga un proyecto con estos tipos de recorridos y con las bolitas de papel para que ellos empiecen a desarrollar la motricidad fina, ¿sí? Todos estos juegos clásicos, también desde ya los que se puedan hacer en la escuela. Acá les ponemos algunos ejemplos. Como esto es, ustedes van a empezar ahora en sala de 5, pero no quita que si van a visitar
el nivel inicial, les digan a las maestras de 3 o 4 años que trabajen estos juegos de motricidad fina para que ya estén preparados cuando empiecen a usar el lápiz en la sala de cine. Acá le pusimos unas imágenes de cómo se tiene que tomar el lápiz. Esto se lo explicamos a los docentes porque ahora no, esto no lo saben los docentes y no se los enseñan a los chicos y después pasa lo que les decía Ana, ¿no? Igualmente, estas diapositivas se las vamos a pasar a ustedes y también se las vamos a pasar a los docentes para que vean en detalle cómo se toma el lápiz. Todo esto lo tuvimos que ir agregando porque a medida que avanzábamos en las capacitaciones nos dábamos cuenta que había docentes que nos decían que no sabían cómo se tomaba el lápiz, entonces, bueno, tuvimos que explicar esto, ¿sí? Pero son imágenes que después se las pasamos, ¿sí? Bueno, esto, que el lápiz se usa, se enseña a usar en el contexto de uso. Si bien están esas imágenes para que vean cómo se toma, no es que los chicos practican cómo tomar el lápiz en el aire, sino que empiezan a practicar cómo tomar el lápiz con el cuadernillo de trazado. Cuadernillo de trazado que ahora lo van a tener los chicos de sala inicial y también lo van a tener los chicos de primer grado, y creo que hicimos también para los de segundo o tercero, no me acuerdo. Pero que necesitan hacerlo antes de empezar a trabajar con la cursiva, porque es lo que los prepara para la cursiva. Entonces, acá le querés explicar, Ana, por qué pusimos el Sí. movimiento. Acá hemos incorporado el movimiento. ¿Por qué? Porque la teoría actual del desarrollo humano dice que el cuerpo, es decir, hay una discusión, ya no se discute. Las neurociencias han avanzado y han mostrado que aprendemos con todo el cuerpo. Es decir, mente, cuerpo, no se aceptan ya desde las neurociencias. La mente y el cuerpo están estrechamente relacionadas. Entonces, esta es la teoría de la mente corporizada. ¿Qué significa la mente corporizada? Que aprendemos con todo el cuerpo. Y si uno revisa los programas actuales, más actuales de trabajo en diferentes áreas, van a ver que se incorpora el trabajo con el cuerpo. Nosotros estamos preparando más actividades con el cuerpo para enseñar las correspondencias. En este caso, primero los chicos van a hacer ese recorrido con el brazo y la mano, van a hacer olas. Es decir, todo el cuerpo aprende. Cuando el chico está recorriendo, haciendo este recorrido, ya está formando patrones motores. Entonces le es mucho más fácil después a la mano, porque ojo, que cuando hacemos ese recorrido no solo está la mano moviéndose, está la muñeca y el brazo, ¿no es cierto? Entonces, primero aprende el cuerpo en recorrido, todo el cuerpo. Por eso es que vamos proponiendo, de acuerdo a los recorridos, que lo hagan de distinta forma. Acá, por ejemplo, van subiendo el dedo, lo van bajando. Bueno, hay No, acá es distintas... con el brazo, así. con Ponen el el brazo, brazo ya no me así y acordaba. hacen este recorrido. Suben y bajan, suben Claro, y bajan. claro. Se dan cuenta que están incorporando al cuerpo, a todo el cuerpo. Entonces ya incorporaron el movimiento, ya el cerebro incorporó ese movimiento que hicieron y lo hacen con referencia al cuerpo, tocándose, lo cual implica que están sintiendo cómo va ese movimiento, porque lo están sintiendo a través de la piel y después hacen el recorrido. Es decir, nosotros hemos tomado de las neurociencias el planteo de la mente corporizada y vamos a agregar muchas más actividades con el cuerpo muy divertidas, porque van a ser juegos, para aprender las correspondencias también. En este caso lo que hicimos es agregar movimientos con el cuerpo que se realizan antes de practicar los trazados. Y acá, bueno, lo que tienen que observar a medida que avanzan con el cuadernillo de trazado es que cada vez sea más ajustado el recorrido con el lápiz a la línea punteada, ¿sí? Las primeras les cuesta más, pero después a medida que avanzan tienen que ser cada vez más ajustadas. Este videito chiquitito se los traje porque nos lo mandó una escuela. Siempre vieron que planteamos que toda la escuela se involucre en la alfabetización. Y esta es una escuela, una provincia que implementamos el año pasado,
que le pidieron a los chicos de tercero y cuarto, con la profesora de danza, que representaran los movimientos, y nos mandaron esto. La verdad que es maravilloso lo que hacen los maestros y las escuelas, porque como dice Bueno, Ana, y recrean, ¿qué? recrean el Sí. programa. Y una vez que incorporan el programa, lo recrean. Y fíjense, con respecto a la mente corporizada, un neurólogo argentino, muy joven, Adolfo García, lo que mostró es que cuando uno piensa o dice un verbo de movimiento, por ejemplo, se activan zonas del cerebro motoras. Entonces, cuando nosotros enseñamos vocabulario y aparece un verbo de movimiento, hacemos que los chicos realicen ese movimiento, porque van a consolidar el significado de esa palabra. ¿Por qué? Porque la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados. Bueno, estos son los grafismos básicos que después, por supuesto, van a aparecer en la M, van a aparecer en distintas letras. Ahora, ¿cómo empezamos? Empezamos para que el chico pueda hacerlo con más facilidad, tiene que ir trazando adentro, tienen la guía, entonces el trazo lleva el lápiz por adentro y va realizando ese trazo. Luego, punteado, es decir, son distintos grados de dificultad, no, de facilidad en realidad. Cada vez es más difícil porque cada vez le sacamos más facilidad. Al principio va a ser más fácil hacer el trazo adentro de esos otros trazos. Luego, siguiendo la línea de puntos, y finalmente lo va a hacer sin esa guía, porque ya incorporó, la mano aprendió a trazar ese grafismo básico. Son 7 formas básicas, Ana, Sí, que les van a permitir hacer todas las letras, pero antes de la letra, de la letra que van a empezar a trazar, se les presenta este grafismo que también ya está en el cuadernillo de trazado, pero lo vuelven a hacer acá y lo a repasan practicar. para Más practicar. práctica. Más Cuanto práctica. más práctica, más aprendizaje. Bueno, estas son otras de los... Claro. Bien. Y acá les muestro entonces, el día que nosotros vamos a empezar a trabajar con el trazado de una letra, lo que va a hacer la maestra es escribirla en el pizarrón, ¿sí? Arriba, o sea, la va a escribir en la parte de la mitad superior del pizarrón bien grande, ¿sí? Y se va a sentar en una silla de espaldas a los alumnos. Esta es la mejor forma para que todos vean cómo va haciendo el recorrido. Y entonces muestra cómo recorre y lo acompaña con palabras, ¿sí? Que siempre les digo, usen las mismas palabras siempre para modelar la misma letra. Hay maestras que la modelan de una forma y otras de otra, pero hay que usar siempre las mismas. A ver, salgo del renglón, subo, doblo, bajo, vuelvo, subo por el mismo lugar. Algunas dicen montañita, bajo, subo por el mismo lugar, montañita y colita, ¿sí? Bueno, cuando lo digo así, ya establezco esa pauta con los chicos. Si les voy a hablar de 3 montañitas, la M tiene 3 montañitas y siempre tiene 3, y la N tiene 2, ¿sí? Si a la montañita la llamo de otra manera, la llamo de otra manera, pero acuerdo eso. Si ya lo llamo de una manera, lo sigo sosteniendo, porque eso los ayuda a los chicos, y vos los ves que cuando ellos trazan, van diciendo lo mismo que la maestra y se van ayudando con esas indicaciones que da la maestra con la palabra.
Después, entonces, modeló la maestra, hace que varios chicos pasen al pizarrón y hagan la letra junto con la maestra. Recién ahí les da para que ellos la hagan, que también van a tener esa progresión en dificultad, primero con el dedo, después punteada, después sin puntear, una parte punteada y otra parte sin puntear. Y esto que dice Ana es fundamental. Si nosotros logramos 1 minuto personalizado con cada chico, donde le tomamos la mano y le enseñamos el recorrido, ganamos 3 meses de trabajo, ¿sí? Entonces, hay algunos chicos que por ahí tienen muchísima más facilidad y no necesitamos acompañarlos. Pero si vemos que el chico está haciendo el recorrido mal, esto es re importante, estar al lado del chico cuando empieza a hacer el recorrido, porque por ahí, si lo hace para el otro lado y toma el hábito de hacerlo para el otro lado, sonamos, ¿sí? Después es complicadísimo. Entonces hay que tomarse el tiempo para acompañarlo y dar muchísimas oportunidades de práctica. Ustedes van a encontrar en el cuadernillo muchísimas actividades diferentes que proponen practicar el trazado, pero no alcanzan. La maestra va a tener que trabajar en el pizarrón con radiografías borradas, donde están los renglones y los chicos practican, y como digo, siempre les encanta borrar con el alcohol, que la maestra le pone alcohol en el algodoncito, entonces les encanta borrar, porque este es otro tema que hay que desmitificar en el aula. Se puede borrar, hay que borrar. La goma es nuestra amiga, no nuestra enemiga. Entonces, eso de usarla en la radiografía, ahí los chicos, como les gusta eso de ponerle alcohol y ver y se enchastran todos, no importa, ahí se amigan con esto de tener que corregir y tener que borrar y volverlo a hacer. Pero lo importante es eso, muchísimas oportunidades de práctica, porque nada se aprende sin práctica. Fíjense que acá, aunque todavía los chicos no sepan escribir la palabra completa, pero sí van a saber trazar la inicial y ya van entendiendo que eso que están practicando es para escribir palabras completas. Y luego van a encontrar las letras enlazadas. Pero contales por qué, Ana. ¿Esto tiene que ver con enseñar silábicamente? No. No, no tiene que ver Ah. con enseñar silábicamente. Nosotros nunca hemos trabajado con las sílabas y sin embargo nuestros chicos a fin de primer grado leen y escriben textos. Lo que las investigaciones nos muestran es que por eso la importancia de lo que dice Magda, de irles hablando, explicándoles el trazado, es decir, modelando con la mano y modelando y indicando cómo seguir, cómo hacer el trazado, subir, bajar, dar la vueltita, porque los chicos tienden, y esas son las investigaciones que he revisado, los chicos tienden al principio a reproducir la letra, pero no siguiendo el recorrido que tienen que seguir, lo cual dificulta la escritura, porque el recorrido que le enseñamos es el recorrido fácil. Y lo que muestran también las investigaciones, que hay muchas sobre la letra cursiva, es que lo que les cuesta también es el enlace entre las letras. Por eso practicamos el enlace. Es decir, estas sílabas están pensadas para practicar el enlace. Al mismo tiempo que practican el enlace, como tienen la referencia del dibujo, ¿no es cierto? Saben que es ma y entienden que esos sonidos, esas letras corresponden a esos sonidos de esa palabra que se ilustra, están aprendiendo también a leer. Porque la escritura refuerza, la escritura a mano, no la escritura en el teclado, la escritura a mano refuerza la lectura, la representación de las letras en la caja de las letras, donde están las representaciones visuales de las letras, el escribirlas refuerza esa representación y promueve la lectura también. Es decir, que estamos haciendo esta práctica que está orientada hacia varios objetivos. Bueno, acá leyeron la palabra, recién la decodificaron, esta actividad ya se la habíamos mostrado, y abajo ya la escriben. Está punteada, pero la escriben.
¿sí? Y como les explicó Ana recién, esto va a reforzar la lectura y a la vez también van a seguir practicando el trazado ya en el contexto de la palabra. Y bueno, a medida que van avanzando, ya se les presentan las palabras completas para que practiquen el trazado y después un texto para que se den cuenta que las palabras forman parte de los textos. Entonces, un texto donde van a tener que completar con las palabras que ellos ya pueden trazar. La maestra se los va a leer, ¿sí? Lo va a leer, lo va a escribir también en el pizarrón y van a ver, y después lo va a leer incompleto y van a ir diciendo cuál palabra entra en cada espacio. Y los chicos lo van a ir anotando en sus cuadernillos. Y se van dando cuenta así cómo cada una de las palabras son las que arman el texto. Y están viendo bueno. también la separación entre palabras. Eso Exactamente. también es importante. Ya en el texto están viendo la separación de las palabras. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura están íntimamente relacionadas, aunque sean procesos bastante distintos, pero por supuesto tienen habilidades en común y conocimientos en común. El conocimiento de las correspondencias es necesario para la escritura y para la lectura, pero en el cerebro aprender a leer y escribir es relacionar, conectar las zonas de procesamiento visual, con las zonas de trazado motor, con las zonas donde están representadas las palabras con sus sonidos y sus significados. Es decir, realmente el cerebro lector es diferente. El cerebro lector, un chico que aprende a leer, cambia su cerebro, cambia las conexiones entre distintas zonas del cerebro. Está todo conectado, por eso la escritura promueve la lectura y también la lectura promueve la escritura. ¿Por qué? Porque están las zonas del cerebro conectadas. Las letras en el momento de escritura también se empieza con vocales. En el Sí. momento de la escritura también, sí. Se empieza tanto en la lectura como en la escritura, se sigue la misma progresión. La misma progresión en la presentación de las letras. Se empieza con las vocales, luego se sigue con vocales, consonantes frecuentes, prolongables, y bueno, el último cuadernillo incorpora toda la problemática de la ortografía, es decir, cuando las correspondencias no son uno a uno. Bien. Ana, esto que ayer yo no me detuve mucho, esta discusión que siempre hay si los chicos aprenden por inmersión en un medio con Yo me palabras. acuerdo, esto es por supuesto, se ha sostenido desde ciertas metodologías, tomando, en realidad lo que se tomó aquí fue la teoría de innatismo en cuanto al desarrollo del lenguaje, la teoría chomskiana del innatismo. Estamos hablando de propuestas que se hicieron en la década del 60, cuando la teoría chomskiana tenía muchísimo peso y no se habían hecho tantas investigaciones sobre el proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Se decía que así como se aprende, y lamentablemente en nuestro medio muchas veces se sigue sosteniendo lo mismo, que así como se aprende a hablar por inmersión, se va a aprender a leer y escribir por inmersión. Entonces a los chicos hay que llenarles el aula de carteles. Me acuerdo una pobre maestra del Delta que estaba desesperada y me decía: Ana, mis chicos no van a aprender porque en el Delta no hay carteles. Yo le dije: no te preocupes, con estos materiales van a aprender igual aunque no haya carteles. Es decir, el cerebro, el ser humano, por el hecho de pertenecer a la especie humana, está preparado genéticamente para desarrollar lenguaje, para desarrollar tanto el lenguaje hablado cuando es oyente como el lenguaje de señas cuando es sordo. Pero ¿qué pasa? Tiene habilidades para categorizar el mundo y habilidades para relacionar la información, es decir, tiene habilidades innatas para poder aprender ese sistema de signos. Pero, si nosotros no enseñamos vocabulario, no lo aprenden. La amplitud del vocabulario de los chicos depende del vocabulario que les enseñemos. Lo que es innato es la potencialidad para aprender un lenguaje, pero después las habilidades lingüísticas van a ser
amplias o muy pobres de acuerdo a la estimulación. Un chico al que no se le enseña vocabulario va a tener un vocabulario reducido, va a tener dificultades para comprender textos y para producir textos. Un chico al que no se le enseña a relatar va a producir relatos no comprensibles por otro. Y ni hablemos de describir, de textos expositivos y de argumentar. ¿Por qué nuestros adolescentes prácticamente no se les entiende lo que dicen? Porque no se les ha enseñado el lenguaje en forma sistemática. Lo que incorpora este programa es una enseñanza sistemática del lenguaje oral, que lo necesitamos para poder comprender y producir textos escritos. Porque si bien, vuelvo a repetir, tenemos predeterminaciones innatas, la potencialidad innata, porque ustedes vayan a donde vayan, encuentran un grupo humano perdido en la selva amazónica y todos van a tener lenguaje. Pero, ¿escriben? No. Tenemos muchísimo analfabetismo en el mundo. ¿Por qué? Porque el cerebro hay que reformularlo para que aprenda a escribir y hay que reformularlo reciclarlo a través de la enseñanza sistemática y explícita. Sistemática y explícita. Si no, el cerebro no aprende a leer y a escribir. Les vuelvo a decir. Entonces, no es un tema biológico. Ahí dice, diferencia del habla que tiene una base biológica. La base biológica son estos genes que nos permiten, a través de escuchar y de interactuar y de participar de interacciones, ir aprendiendo el lenguaje, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto aprendemos el lenguaje. Aprendemos una gramática básica, pero necesitamos avanzar y enseñar todas las complejidades de un estilo de lenguaje escrito que es más complicado, y creo que ya hablé del estilo de lenguaje escrito, si no Sí, recuerdo hablaste. mal. Entonces, hay una confusión que viene desde la década del 60, que se mantiene lamentablemente en algunos medios, en otros ya se ha superado, porque los estudios posteriores a la década del 60 mostraron que el lenguaje se aprende a través del uso, que si bien hay habilidades como la habilidad para categorizar y un aparato fonatorio preparado para poder producir los sonidos, que eso es un proceso evolutivo, ¿no es cierto?, que tiene el hombre y no tienen los otros animales, si bien están dadas esas habilidades, pero llegan hasta un determinado momento, ¿no es cierto?, hasta una gramática básica. Pero después los géneros discursivos los tenemos que enseñar en forma sistemática. Eso con respecto a la oralidad. Y con respecto a la escritura, mucho más difícil, porque no tienen esa base biológica la escritura. Entonces hay que formar nuevos circuitos neuronales. Y eso solo se logra a través de la enseñanza explícita, sistemática e intensiva. Esa es la llave para la enseñanza de la lectura y la escritura. Y la discusión con respecto a los métodos se terminó cuando se pudo ver cómo el cerebro aprende. Y lo que se observó es que el cerebro aprende a través de este camino que nosotros estamos siguiendo, porque la investigación nos muestra cuál es el camino. No es que inventamos el camino, no inventamos nada. A lo sumo uno descubre, siendo investigador, algunas cosas, pero el camino está marcado por cientos y miles de investigaciones. Entonces, vuelvo a decir, no se aprende a leer y escribir por inmersión, sino a través de la enseñanza explícita. Por eso, aunque los chicos no tengan carteles en su entorno, si les enseñamos de esta manera, van a aprender a leer y escribir. Tal cual. Bien. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo antes. Si no tenemos neuronas preparadas para leer, tenemos neuronas preparadas para reconocimiento visual de los objetos. Los chicos desde bebés empiezan a distinguir los objetos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos zonas del cerebro que procesan las imágenes visuales y forman representaciones de esas imágenes. Pero las letras no tienen que ser incorporadas reciclando esa zona del cerebro preparada para leer, identificar
objetos, personas, animales del medio, no para identificar un objeto creado culturalmente. Las letras no están en la naturaleza. En la naturaleza tenemos plantas, tenemos animales, tenemos personas. Después viene todo el trabajo de las culturas y la escritura es un invento cultural. Entonces, nuestro cerebro no está preparado para identificar las letras. Tiene que reciclar la parte visual para poder representar visualmente las letras. Entonces, es lo que dice acá. Se forman nuevas conexiones. Y por eso Por tanta eso, en la necesidad de caja de práctica. las letras se supone que tenemos la representación visual, que son conexiones neurales, y también imágenes visuales de las letras. Y por eso podemos reconocerlas. Claro, hay un lugar del cerebro entonces específico que se llama la caja de las letras, ¿no es cierto, Ana? Claro, una zona que se recicla, Sí. que es la corteza visual. Entonces, lo que les decía antes, miren, todo está conectado, la mano con el oído, con la boca, con los ojos, es decir, hay conexiones, esto es aprender a leer y a escribir. Reciclar un proceso de cambio neurológico, y ese cambio tenemos que generarlo cuando el cerebro tiene una gran plasticidad. Por eso los chicos aprenden mucho más fácilmente que los chicos más grandes. Enséñenle a leer y escribir a un adulto analfabeto. Va a ser mucho más difícil y mucho más complejo. Entonces, lo que se hace, lo que formamos cuando aprendemos a leer y escribir son estas conexiones. ¿Por qué la boca? Porque cuando yo digo a, estoy percibiendo internamente, eso es percepción propioceptiva y áptica, cómo tengo la articulación, es decir, cómo están mis articuladores puestos. Y es entonces ese conocimiento que tengo interno, implícito, pero se relaciona con el oído, con escuchar, con ver, ¿no es cierto? Con ver la letra, con escuchar el sonido, con escribir la letra con la mano. Esto es aprender a leer y escribir, formar en el cerebro estas conexiones entre representaciones visuales, representaciones motoras, que son las del aparato fonatorio, representaciones motoras de la mano, representaciones auditivas. Todo estas conexiones son las que nos habilitan a leer y a escribir. Pero estas conexiones las tenemos que formar a través de la enseñanza. No se van a formar solas. Bueno, el trabajo de los ojos. Miren las dos palabras. Un método global va a decir que hay que reconocer las palabras por la forma global. Por la forma global son iguales, no hay diferencia. Lo que la investigación sabe desde la década del 60, por eso en la década del 60 se cuestionó el método global, es que se aprende a leer a través del procesamiento de las letras, no por la forma global de las palabras como plantea un método global. Y ahí está la explicación. ¿Cómo trabajan los ojos? Los ojos reconocen las letras por sus rasgos y van reconociendo letra por letra y decodificando la palabra. No la reconocen por su forma global, porque si no se confunden. Ahora, ¿por qué será que nosotros empezamos en la década del 80 con este método, Ana, si lo habían investigado en el 60, ¿no? Es una pregunta. 1967. 1967 se cierra el debate entre el método global y el método fónico. Después de 5 años de investigaciones de Chal, una investigadora norteamericana, que evaluó a chicos en Estados Unidos y en el Reino Unido, chicos que aprendían con el método global y con el método fónico. Y después de esa investigación que duró años, escribe un libro sobre la querella y la discusión sobre los métodos y dice, señores,
Hay una diferencia muy grande. El método global retrasa el aprendizaje, produce un patrón de dislexia. Produce un patrón de dislexia. Cuando se utilizó un método global en Francia, por ejemplo, y empezó la discusión entre los métodos, en los diarios franceses salía grandes carteles que decían las escuelas son una fábrica de disléxicos. ¿Por qué? Terrible. El método global produce disléxicos. Los hospitales de la ciudad de Buenos Aires están llenos de disléxicos. Les digo porque me llaman desde los hospitales de niños. ¿Y por qué tenemos tantos disléxicos? Porque precisamente un método global, al no enseñar las correspondencias, le enseña al chico a tratar de leer las palabras por la forma global, que es la estrategia que utilizan los disléxicos porque no pueden aprender las correspondencias. Entonces, cuando se evalúa a esos chicos, los evalúan los psicopedagogos o los psicólogos, dicen, este chico es disléxico. No, no podemos tener la maldición en Argentina de que tenemos solo un 4% de la población puede ser disléxica. Y en un futuro no vamos a tener un disléxico, porque se va a identificar la posibilidad de desarrollo de una dislexia en forma temprana y se va a trabajar con mucha intensidad en el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Qué desarrolla la conciencia fonológica? El procesador fonológico, que es el que los disléxicos no tienen bien desarrollado. ¿Se dan cuenta? No sé Claro, por qué y llegué acá, hasta este lugar. no, porque vos, claro, estabas contando que te llaman de los hospitales para decirte que hay un Ah, montón de chicos disléxicos y eso no puede ser. No, 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 es, después en me realidad, llaman las psicopedagogas y me dicen, ay, pero me mandaron este chico sexto grado con diagnóstico de dislexia. Resulta que hice todo este trabajo que ustedes están aprendiendo, y el chico aprendió a leer y escribir. Entonces, ah, ¿cómo es que era disléxico? No, ah, señores, solo un es un problema 4% de la de método población. de enseñanza. Es un Solo el 4, problema de bueno, método. sí, es un problema del Solo método. el 4% de la población puede ser disléxico, es decir, tener un problema específico. Y aún los disléxicos, con todo este trabajo de conciencia fonológica, aprenden a leer y escribir. Lo que requieren son horas y horas y horas de práctica, porque eso es lo que muestran las investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros enseñamos por la forma global, si utilizamos un método global, que es el que lamentablemente se instaló en la Argentina, lo que vamos a hacer es convertir las escuelas en fábricas de disléxicos y los hospitales recibir cada día más chicos, ¿no es cierto? He estado en el Gutiérrez, he estado en el Fernández, he estado en varios hospitales de Cava hablando de este tema, inclusive en el Congreso de Pediatría, porque también los pediatras son los que reciben la angustia de los padres que ven que sus hijos no aprenden a leer ni a escribir, pero no tienen un problema, no tienen un problema la mayor parte de los chicos. El problema es la En toda enseñanza. mi carrera, que empezó, bueno, en la década del 60, pero empecé en el 80 con lectura, encontré un solo chico disléxico, que realmente no podía. Así que eso es un tema que, bueno, es importante que ustedes conozcan. Bueno, las Ana, letras, sí, hay una pregunta en el chat y de paso te sí. comento que sí, efectivamente lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, salitas, hospitales que están pidiendo derivar a los chicos exactamente como lo estás contando. Pero tenés una pregunta de Julieta, para las dos, Magda, que dice, la presentación de las letras en el momento de escritura, ¿también se empieza con vocales y luego con consonantes más utilizadas hacia las menos usadas? Sí, creo que esa Sí, ya pregunta lo ya la dijimos, respondió Ya la Ana. ya la respondió, sí. respondimos. Sí, Ah, bueno, perfecto. porque ya No, les ya la contamos que es la respondimos. misma progresión para lectura y para escritura. Igual ya con los cuadernillos se van a ir guiando. Bien. Bueno, entonces, como dijimos, las letras se reconocen por sus rasgos. ¿Vamos a seguir? Sí, vamos a seguir. No vamos a parar. Ah, porque quieren una pausa, Respiren, a pobre. ver, respiremos, No, hagamos dejá, una Ana, actividad. les damos 2 minutos, 3 minutos, 5, no sé. Bueno, ¿quieren unos minutos? Ya no se los ve porque deben estar desmayados. Ay, pobre. Claro, porque No, es viernes y le no, hicimos están una semana activos, muy intensa.
Muy Sí. Están bien. muy activos y la recepción es muy, muy agradable. Yo que puedo tener chat con algunos, así que Bueno, ¿quieren este, parar unos minutos? Paramos 5 minutos hasta el 5 25 y minutos. volvemos. ¿Sí? sí, 5 sí. minutos que ni alcanzan para tomar un té. No. Un, un vasito de Vale, agua. perfecto. ¿Hasta ahora? Mm. Hoy están menos preguntones que ayer. Creo que es lo que yo digo, el efecto viernes. Pero El bueno, efecto viernes o yo hablo demasiado y no, me, y me no parece les que no dejo dejaste espacio. espacio. Me parece. Mirá, te puedo transmitir, Ana, igual las chicas creo que tienen todas micrófonos, la mayoría, o si no estoy tratando. La verdad que me han transmitido a mí por chat y por WhatsApp, están impactados, les parece súper interesante, hay mucho entusiasmo, había muchas cosas que por ahí no conocían y bueno, ahora esto se suma. Inclusive, bueno, después te voy a contar la anécdota de una docente jubilada, que la hija está acá en la capacitación y también está entusiasmada pidiendo pantalla y audio para poder escuchar. No, la verdad que muy interesante, Ana, siempre y Magda. Bueno, Podemos seguir. es que es muy importante que ustedes se Sí, sumen, muy importante. No podemos seguir fabricando analfabetos. Estamos condenando a los chicos a no tener futuro. Así que les tenemos que volver a dar este instrumento. Para algo se inventó la escritura, ¿no es cierto? Sí, Totalmente te pone. Hola Juan, sí. ayer nos conocimos. Fue el que más se animó a practicar, uno de los que más se animó. Hay que Poner poner el cuerpo, sí. Es tal lo que cual. ustedes están haciendo y estamos todos haciendo hoy acá, poniendo el cuerpo, porque no se va a mejorar esto por arte de magia. Ojalá fuera así. No, vamos a tener que todos mejorarlo. Y va a ser un gran esfuerzo, pero vale la pena, porque realmente siguiendo este proyecto, realizando este proyecto, en 2 años ustedes cambian la enseñanza en su provincia y es muy importante, porque eso ya lo hemos vivido en otras. Así que bueno, sí, sigamos Sí, espera. Algo yo no. Bueno, estábamos en esta. en esta. Entonces, Sí, miren, volvé a la anterior. Esto es muy importante. No, acá la no, a esta. anterior, acá, en los rasgos, una combinación de rasgos las letras. Miren, en el caso de la B, la curvita está hacia la derecha. En el caso de la D, la curvita está a la izquierda. En la década del 60, del Dale, 60, todos hizo la década del 60. en la década del 60, bueno, no me voy a poner a hablar de la década del 60 porque tengo mucho para contarles. Este, Como vos no decís, vos viviste la historia. sí, yo Entonces viví por la eso la historia. podés contar. Estabas ahí. Cuando se hacía todo Yo esto era viví la cosa. historia, sí, Claro. yo la viví día a día. Bueno, entonces, ¿por qué se decía, y ya en la década del 60 se demostró que no era así? Porque los chicos confunden la orientación de las letras, porque eso en un momento se tomó como un criterio para identificar y diagnosticar una dislexia. Y no es así. En la década del 60 se hizo una investigación y se mostró, por eso hablé de la década del 60, que la mayor parte de los chicos, la mayor parte de los chicos confunden la direccionalidad y entonces ponen una D en lugar de una B. ¿Pero por qué? Es un problema visual. Vamos a la siguiente, no, a la otra, porque ya vi la siguiente. La siguiente es cómo se va armando no, No, no es la que no, tenés.
porque sí, este era un resumen, Ana, no están todas las... Bueno, lo Si querés, lamento, pero ahora sí, piensen, lo lamento porque ver esa filmina, piensen un gato que está mirando hacia hacia la izquierda. Piensen el mismo gato mirando hacia la derecha. ¿Qué aprendieron nuestros ojos, nuestro sistema visual como especie? Aprendió que si el gato está parado así, mirando hacia la derecha, o está parado así, mirando hacia la izquierda, es el mismo gato. Y eso para cualquier elemento de la naturaleza. Y de pronto le piden a un sistema, a un cerebro y a un sistema visual que distinga y como dos elementos diferentes cuando desde el punto de vista natural es el mismo elemento. Es decir, esa confusión entre la B y la D y bueno, y otras letras, la P, la Q, ¿se dan cuenta? Es una confusión producida por eso tenemos que reciclar el cerebro, porque el cerebro está preparado para decir que esas dos letras son la misma. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? claro, Porque independientemente de la dirección, decimos que es el mismo gato, que es la misma silla, que es la o misma la persona. taza que representa la manija de la taza, si la taza la Claro, ponemos para un lado, para el otro, es lo mismo. O sea, que puedo cuando un poner chico, una taza, puedo poner claro, una taza, ¿no es ahí cierto? está, Después la manija está del otro lado claro, y decimos que es la misma taza. claro, Entonces, por eso los chicos dicen en la misma letra. Entonces, claro. por eso, cuando se trazan las letras y se les enseña, hay que especificar, atención, miren que si está la curvita de La este lado, pancita, la la pancita para un pancita lado, o la sí, pancita para el otro, ¿se dan cuenta? Pero no es un criterio para diagnóstico de dislexia. Que el chico, esto es muy importante saberlo. Sí, bien. Lo mismo la orientación, que hay chicos que escriben de atrás para adelante, eso también se enseña. O sea, sí. porque a veces nos comentan eso, sí. Esta Y bueno, ya ¿por está. qué? Porque los ojos procesan de una manera, están acostumbrados a procesar el mundo de una manera. Mm, Y de pronto le estamos pidiendo que procesen unos estímulos especiales, que es la escritura, de otra forma. Cuando nosotros miramos, no estamos mirando, yo ahora miro el lugar donde estoy sentada, no lo miro de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo miro y tengo un panorama. En cambio, tenemos que desarrollar mecanismos especiales, específicos para la lectura, para que los ojos salten. ¿Cómo leemos? Los ojos producen saltos de una palabra a la otra, de una palabra a la otra, y no caen los ojos en el vacío entre dos palabras. ¿Saben por qué? Porque a través de la parafobia, los estoy terrible. confundiendo. Yo hoy estoy terrible. A través de la parafobia, es decir, la visión que ustedes tienen del costado, los ojos están mirando y calculando dónde termina la palabra, entonces pegan un salto y nunca lo pegan en el vacío, una vez que este sistema se establece. Por eso es que se dejó totalmente de lado ese invento de enseñar la lectura así en forma de diagonal Ya, y de bueno, cualquier manera. No, no se puede, se cometieron muchos errores en la enseñanza de la lectura, pero ahora tenemos suficiente evidencia empírica como para saber cómo enseñar. Sí. Bueno, ¿por bien. qué están escritos en imprenta minúscula? Esto, por favor, escúchenlo bien, porque les va a pasar mucho en las escuelas que les pregunten por qué elegimos la imprenta minúscula para leer y la cursiva para escribir. Entonces, todos los argumentos que les vean hoy, ténganlos muy presentes para después decirles a los directivos, a los docentes, porque esta es una pregunta muy común. Bueno, ¿por qué todos los libros están escritos en letra de imprenta minúscula? Mm. Ya no fue en la década del 80, del 60, fue Ah, muchísimo antes que se hicieron investigaciones
que mostraron que la letra de imprenta minúscula se discriminaba mejor, había mayor contraste de rasgos que la letra de imprenta mayúscula, porque la letra de imprenta mayúscula está toda a la misma altura. Entonces a los ojos les cuesta más diferenciar una letra de la otra y por lo tanto leer. Es decir, si queremos que nuestros chicos no aprendan a leer, le ponemos letra de imprenta mayúscula, porque les va a costar mucho más discriminar las letras. Entonces, por un lado, esa investigación, que es de la década del 40, por eso le digo que es un poco anterior, y hay investigaciones anteriores. Y el otro tema, no solo les impide reconocer las palabras, el hecho de que no haya tanto contraste entre los rasgos de la letra de imprenta mayúscula, sino que le impide otra cosa peor todavía, que es ver el punto. Peor, es lo mismo, que ver el punto y la mayúscula. Porque nosotros procesamos los textos, tanto lo que oímos, y ahí está la prosodia, y ya vamos a hablar del tema de prosodia. Hoy no puedo hablar de todo. Nosotros procesamos en unidades de información. Entonces, el punto lo que nos muestra es el límite de una unidad de información, el límite de una oración, y después aparece una mayúscula. Si está todo en mayúscula, no se ve el punto y no se ve la mayúscula. El chico sigue de largo. Y vamos a ver en la reunión próxima cómo entorpece eso la comprensión del texto. Entonces, no solo entorpece el reconocimiento de palabras, porque se procesan más lentamente las letras en mayúscula, sino que también obstaculiza el proceso de comprensión. Y después nos preguntamos por qué nuestros chicos no comprenden los textos. Si les enseñamos a leer en imprenta mayúscula, si hacemos todo para que los chicos no comprendan los textos, no aprendan. Entonces, por eso hemos utilizamos, como se utiliza en todos lados, la letra de imprenta minúscula. Porque ¿qué es lo que pasa con nuestros chicos? Les enseñan a leer y escribir en letra de imprenta mayúscula. Después, cuando ven la minúscula, no quieren leer. No quieren leer. Entonces, ¿qué van a leer? Si todos los libros están impresos en imprenta minúscula. Fue un grave error utilizar la letra de imprenta mayúscula. Y eso se impuso por desconocimiento de las investigaciones. Entonces, ¿y qué es lo que pasa también? Se impuso la escritura en letra de imprenta mayúscula y la lectura. Es decir, para los genios que hicieron ese planteo, los ojos y la mano son la misma cosa. Y no quiero decir barbaridades, porque me surgen, ¿no es cierto? La mano es un sistema motor totalmente distinto al de los ojos. Los ojos son mucho más ágiles que la mano. La mano tiene, como todo sistema motor, tiene, bueno, no es tan rápido. Tiene inercia. Entonces, usamos la letra de imprenta minúscula porque tiene mayor contraste perceptivo y porque los chicos pueden ver los puntos y por eso todos los libros están impresos en letra de imprenta minúscula. Bueno, lo que les decía antes, que impide ver el punto final y la mayúscula de la oración siguiente, y además eso, estamos hablando del uso social, de, no sé, con prácticas del lenguaje y prácticas de no sé qué, y los textos de uso social. Ahora, se habla de los textos de uso social y después se enseña con la letra que no usan los textos de uso social. Se dan cuenta que es realmente una incoherencia. ¿Y por qué la cursiva para escribir y la imprenta minúscula? Bueno, ya vimos por qué la imprenta minúscula para leer. Ahora, ¿por qué la cursiva? Son dos procesos, como les dije, totalmente diferentes. Cómo procesan los ojos y cómo aprende la letra cursiva. Cómo se aprende la letra cursiva. Hice una revisión bibliográfica sobre las investigaciones en las que se compara el aprendizaje a mano, por supuesto, en letra cursiva y con letra de imprenta. Les voy a hacer una síntesis porque hay muchas investigaciones. Lo que muestran las investigaciones es que la letra cursiva
con la práctica necesaria, es más legible que la letra, que si se enseña a los chicos a escribir con la letra, ya sea imprenta Están minúscula o levantando la imprenta mano, Ana. mayúscula. Sí, Perdón, están perdón. levantando la mano, Andrea. Andrea, si querés activar el micrófono, no sé si puede, Guadalupe. Ahí estoy viendo, creo que, a ver. Yo no la puedo ver, a ver dónde la viste. No. Acá la veo, sí, pero lo que pasa es que si rechaza la función de panelista Estamos volvemos en a la lo mismo, misma. así que, Sí. este, Tienes que aceptar, Andrea, hacerte panelista. Si Andrea es como yo, no sé si lo va a lograr. ¿Vos lo aceptaste? Siempre No, sí, aceptaste. sí, ahí porque ya está. aprendí, ya Ah, bueno, aprendí. ahí está, Sí, ahí está. No es como Andrea, ahora podés escribir por el chat o podés usar el micrófono. el caso. Bueno, Bueno, ahí está. si levantas la mano, se interrumpe después. bueno, si no después Sí, sí, sigo. sí, 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 Bueno, Ana. entonces, ah, por un igual no lado, también. Todas levantan porque justo es el tema polémico de la letra bueno, cursiva. entonces después que les, les diga, Dale la además van a explicación. tener ese trabajo, es un plomo el trabajo porque tiene muchas hojas y mucha investigación, pero es importante y fundamental, porque están los chicos de por medio. Entonces, tenemos que, cualquier propuesta de enseñanza tiene que estar fundamentada en la investigación, en la ciencia. Por eso que los aburro con tantas citas y tanta investigación. Entonces, ¿qué es lo que muestran? Que la legibilidad es mayor de la letra de cursiva cuando aprenden a escribir en cursiva que con la letra de imprenta. El otro día vi el cuaderno de mi nieto, de uno de mis nietos, tercer grado, ahora ya está en cuarto, y es improcesable la letra de lo que escribe. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y ese es el argumento más fuerte que he encontrado en la bibliografía de investigaciones muy recientes hechas en las neurociencias. Lo que se observa es la diferencia. ¿Cómo es la cursiva? Es un trazo continuo, ¿no es cierto? Por eso es más rápida también, porque la imprenta es, trazo una letra, levanto el lápiz, trazo otra letra, levanto el lápiz, trazo otra letra, levanto el lápiz. Entonces, indudablemente me va a resultar, me va a llevar más tiempo, porque levanto el lápiz. Ese es un tema. Pero lo fundamental tiene que ver con el cerebro. Lo que se ha observado, lo que se ha investigado, lo que se ha mostrado es ¿por qué? Porque los investigadores dicen, bueno, ¿por qué los chicos escriben mejor con letra más legible en cursiva que en imprenta? Porque los trazos discontinuos de la imprenta se controlan, porque es control motor, ¿no es cierto? El trazo, la forma del trazo y la extensión del trazo los controla el cerebelo. Y el cerebelo tiene un desarrollo más lento que otras zonas del cerebro que controlan los movimientos y la extensión de los movimientos en la cursiva. Es decir, hay razones neurológicas para elegir la cursiva, para escribir en lugar de la imprenta. No sé si soy clara. Por la diferencia en los trazos. Los chicos pueden automatizar y dominar más rápidamente la cursiva que la imprenta. Entonces, por eso se está ¿Qué es volviendo. automatizar, Ana, y por qué es importante? Automatizar significa realizarla sin esfuerzo cognitivo. Si yo tengo que poner mi esfuerzo cognitivo en el trazo de las letras y en la escritura de palabras, no puedo pensar que voy a escribir. No puedo escribir textos. Hasta que no automatizo, es decir, escribo en forma rápida y precisa las palabras, no voy a poder escribir buenos textos. Entonces, lo que se observa es que con la cursiva los textos son mejores. ¿Por qué? Porque la cursiva se automatiza antes. Es decir, los chicos en cursiva escriben mejores textos, por supuesto, cuando todos les enseñan lo mismo, ¿no es cierto? La letra es más legible y además, como la cursiva es continua y forma un patrón motor de las letras
pero también patrones motores de la palabra. Cuando les enseño ortografía, los chicos, como tienen la letra que corresponde incorporada a un patrón motor, tienen menos errores de ortografía. Es decir, favorece la legibilidad de la letra, favorece la escritura de textos y favorece el aprendizaje y el utilizar la ortografía adecuada. Bueno, son muchas las investigaciones que se han hecho, sobre todo, bueno, en Canadá, en Francia, en España, también en Inglaterra. En Estados Unidos hay todo un movimiento ahora para volver a la letra cursiva. ¿Pero por qué? Por todas estas investigaciones que les estoy resumiendo y que son bastante recientes. Porque cuando las imágenes cerebrales nos muestran cómo es el cerebro, uno ya no puede discutir con las imágenes cerebrales. Ya no es materia opinable. ¿Se dan cuenta? Las imágenes cerebrales han la posibilidad de ver el cerebro que aprende, ha hecho que terminen muchos debates en el mundo porque son irrefutables las imágenes cerebrales. Entonces, por eso nosotros proponemos el uso de la cursiva, después de haber revisado muchas investigaciones que favorecen por todas por todas estas causas que dicen que es mejor enseñar en letra cursiva. Y nosotros hicimos una investigación comparando. Esa investigación que hicimos en Corrientes, comparamos en un año con la misma maestra. Los chicos aprendieron a leer y escribir en imprenta mayúscula. Al año siguiente, esto ya hace hace más de 10 años que hicimos esta investigación, los chicos al año siguiente aprendieron con cursiva, que ahí a mí me impactó, porque en 3 meses los chicos de esa escuelita rural de Corrientes aprendieron y dominaban la cursiva y a leer en imprenta minúscula. Y aprendieron mucho mejor, tenían un dominio muy superior a los chicos que habían aprendido a leer y escribir con la misma letra. ¿Por qué? Porque a principios del 2000 nos decían que nos decían que tenían que aprender a leer y escribir con la misma letra que eso. Y el otro tema es que lo que demuestran las investigaciones, que me olvidaba y es importantísimo, es que el cambio de letra retrasa el aprendizaje. Ahora, ¿qué sentido tiene? Si igual yo aprendí desde primer grado, porque el jardín en esa época no se iba, prácticamente no existía, hace 100 años. Bueno, aprendí con cursiva y puedo escribir en cualquier tipo de letra. Por supuesto, escribo más rápido en cursiva. Entonces, ese es otro tema. Eso es otro tema. Lo que se muestran las investigaciones es que retrasa el aprendizaje el cambio de letra. Ahora bien, ¿qué hacemos con chicos de tercer grado? Ya les digo, lo estoy viendo en los cuadernos, que realmente la letra es ilegible. Entonces tenemos que cambiar desde un principio y ver cómo hacemos para recuperar a esos chicos que les van a obligar ahora, los van a hacer. ¿Qué sentido tiene que aprendan que desarrollar patrones motores para cada letra? Tienen que aprender la cursiva y después, leyendo y mirando los otros tipos de letras, van a aprender, aunque no se les enseñe, a trazar esas letras. Cualquiera de nosotros que ha aprendido a escribir en cursiva, también podemos escribir en imprenta mayúscula y en imprenta minúscula. Entonces, todos los problemas de escritura que vemos también, ¿no es cierto?, tienen que ver, porque si uno ve el cuaderno de mi nieto, dice, este chico es disgráfico. No, señores, no tiene control del trazo, de la dirección y del largo del trazo. Si uno lo mire, la letra es difícil de leer. ¿Pero por qué? Porque no hay control motor. No hay el control motor necesario para que esa letra sea legible. Bueno, no sé si preguntas. Sí, a ver si podemos habilitar a los que nos querían hacer preguntas, que quedan 10 minutos. Hay varios. Sí, que están- habilité, así que Bueno, tanto habilite por el chat micrófono. como...
directamente los que quieran preguntar. Ah, la verdad que... Ah, gracias. La pregunta, Mi pregunta es Gonzalo. no sé, no se ve la segunda parte de la A ver. pregunta. Ve, a ver, Gonzalo, a ver si la puedo leer acá. ¿Querés que te lea la de Gonzalo? ¿Sí Se la me ves? perdió, ahí está. Dice, Acá, buenas tardes. sí, buenas tardes. La verdad que es un gusto y un placer pertenecer a esta charla. Mi pregunta es la siguiente. La educación física estuvo por fuera de la alfabetización por mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿por desconocimiento de la disciplina? ¿Por desconocer cómo trabajar en equipo? ¿Por falta de interés? Ana, sería interesante tu opinión. Bueno, bueno, precisamente porque las teorías, cuando uno piensa que acá está la mente y acá está el cuerpo, nosotros incorporamos, como ya vieron, actividades y vamos a incorporar más actividades con el cuerpo que las va a hacer el profesor de educación física, porque también es un instrumento de aprendizaje. Uno puede aprender las correspondencias haciendo juegos con pelotas. Bueno, vamos a ver de qué manera esos juegos pueden ser realizados con grupos de muchos chicos. Y entonces se va a incorporar todo lo Nosotros que les es la damos, actividad física. Sí, claro, lo que nos pasa a nosotros les damos la idea de un juego y después los profesores de educación física las recrean y son ellos los que nos mandan videos haciendo juegos que tienen más ideas ellos que nosotros sí, sobre sí. cómo hacerlo y cómo organizar a los chicos, pero que sí es importante por todo esto que explicó Ana de la mente corporizada y lo que yo insistí muchísimo ayer, que cuanto más involucremos al cuerpo, más posibilidades de que se consolide el aprendizaje. Entonces es importantísimo que el profesor de educación física, los profesores de música y de plástica se sumen todos a la alfabetización, porque cuanto más estamos en esto, más fácil de lograrlo y más rápido se Cuanto logra. más tiempo, mejor el aprendizaje y todos pueden colaborar. Todos pueden colaborar, no solo el docente o el profesor de lengua, no. Todos tenemos que enseñar lenguaje y todos tenemos que enseñar a leer y escribir en todos los niveles. Sí, Andrea. Andrea, hoy no te llamas educación, Andrea. Hoy no, hoy me cambié. Buenas Ah, tardes bueno. a todos. Bueno, yo tenía varias dudas, una ya la había explicado, pero primero voy a hacer esto, doctora, que muy interesante todo lo que plantea. Y a partir de la última parte, donde usted justamente hablaba de estos trazos, a mí me preocupa mucho cómo revertir eso desde la alfabetización avanzada, ¿no? Cuando ya hay estudiantes a partir de los 10 años que tienen tan asimilado la escritura con mayúsculas que ni siquiera uno puede percibir la segmentación y no se puede desarrollar una conciencia ortográfica. ¿Cómo hacemos para partir desde ese lugar pensando en una articulación con Tenemos la que hacer secundaria? Miren, tenemos que hacer una investigación para ver si es posible. Yo hoy no les puedo decir si es posible o no es posible. Lamentablemente no puedo decir No, si pero es ya se posible o sabe que no. el cambio de letra, esto lo explicaste, Ana, que no, Claro, por un lo que lado pasa es que el cambio de letra, pero por otro lado, alguien que se le coló se le desactivó el Y pero por micrófono. alguien otro tiene el micrófono abierto ¿No era al y revés? pero por otro lado, tenemos que ver si es posible. ¿Saben qué Mamá me la pasa? compraron. Lo que sucede es que como se impuso otra metodología y yo hace 30 años que peleo para el cambio de metodología, entonces hemos podido hacer experiencias relativamente, porque no nos dejaban, y en provincia de Buenos Aires nosotros no podemos pisar una escuela, no podemos hacer una investigación. Y lamentablemente, primero tenemos que ver de qué manera o si les hacemos practicar más ese tipo de letra, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, que vamos a hacer, o si conviene el cambio de letra. Yo no puedo sugerir nada que no haya investigado, que no tenga evidencia empírica para sostenerlo, porque en el medio hay un chico
¿no es cierto? Hay una persona. El tema de la enseñanza es una responsabilidad muy grande, muy grande. Por eso nosotros, cada vez que hacemos un material, lo probamos, lo trabajamos, vemos cómo funciona, qué errores tiene, porque todos nos equivocamos. Yo a lo largo de la investigación, de todos estos años de investigación, he cometido errores bastante groseros. Entonces, es un tema, es un problema que vamos a tener que ver cómo lo encaramos. Por suerte, algunas provincias, como bueno, en este caso Chubut, están dispuestos a hacer un cambio. Entonces vamos a tener terreno como para hacer la prueba y ver de qué manera trabajamos, cómo les enseñamos a leer y escribir a los chicos de secundaria. Es decir, estamos como en la época anterior a Sarmiento. Nada más que Sarmiento tenía poca gente que alfabetizar. Todos nosotros tenemos muchos chicos para alfabetizar y hay que ver cómo hacemos, porque van a ver que cuando empezamos con un tipo de letra a fin de primer grado, y si los chicos practican y siguen estos pasitos, a fin de primer grado van a leer y escribir sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con los de segundo ciclo? Que ya esa mano, ¿no es cierto?, escribe sin ese control. A mí realmente me preocupa, pero No, tenemos lo que que... se ve, lo que Sí, se ve en las escuelas, Ana, que esto, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires, que el diseño decía que había que enseñarles en imprenta mayúscula y recién en tercer grado la cursiva, eso fue un gran desastre, no escribían ni bien en imprenta mayúscula ni en cursiva. Cuando nosotros proponemos la implementación del programa, hasta tercer grado, que los chicos no tienen todavía consolidado el aprendizaje, porque como no les han enseñado bien tampoco, digamos, no es que escriben palabras en imprenta mayúscula con facilidad, les cuesta escribirlas también, entonces ahí sí, empiezan es más fácil. directamente, claro, ahí es más fácil. Es más difícil ya cuando los chicos ya saben, pero lo que vos decís, Andrea, es así. Saben escribir palabras en imprenta mayúscula, pero cuando escriben texto cortan la palabra donde no la tienen que cortar, omiten letras, la letra se les vuelve ilegible si se tienen que apurar a escribir, y ahí es justo el punto que no, todavía no se sabe qué hacer con esos chicos porque el error está desde hace muchos años, vienen arrastrando el error de la enseñanza, no de ellos Es lo mismos. mismo que Sí, si ustedes les enseñan a los chicos a, no sé, a caminar con la cabeza, con las manos. Se forman patrones motores. ¿Cómo hacemos para pasar de caminar con la cabeza a caminar con los pies? No sé si es una analogía buena porque ya el hombre como especie hace años que camina con los pies, pero les quiero decir que es grave, es grave. Es un problema que sí, tenemos que encarar y tenemos que ver. Tenemos que hacer investigación y ver, bueno, estos chicos, a ver, si cambiamos la letra, si hacemos que practiquen más intensamente el tipo de letra. Yo lo que veo es que es una letra ilegible, lo que me ha mostrado Magda, que tiene muestras de escritura de chicos de sexto, bueno, de segundo Y hoy ciclo, no se las terrible. puede mostrar, claro. Nosotros en la escuela esta que implementamos en el 2019, el programa en una escuela pública acá en La Plata que les conté estos días, los chicos terminaron escribiendo los textos que ustedes vieron a lo largo de todas las presentaciones que hicimos. Y después se les pidió, se hizo la misma propuesta de escritura en los distintos grados y tendrían que ver las comparaciones entre chicos de quinto, de sexto grado comparados a los de primero. La verdad que da pena, da alegría por los de primero, nos daba alegría a nosotros sabiendo que se había implementado bien el programa, que funcionaba bien, ya lo sabíamos, pero bueno, está buenísimo verlo así en directo, por lo menos a mí que estuve acompañando a la maestra todo el año en el aula, pero lo que escribían los chicos de quinto y sexto, bueno, algún día vamos a tener oportunidad de verlo. Y además creo que tampoco es tan necesario porque ustedes que recorren tantas escuelas saben cómo escriben los chicos hoy en día. Lo pero que no Magda, sabemos Diana, es qué hacer. además, con la llegada de ChatGPT a la universidad, el otro drama es que los profesores, con la llegada de ChatGPT, empiezan a pedir trabajos escritos a mano en la universidad y no pueden entender la letra de sus alumnos, y sus alumnos
se cansan de escribir 3 renglones. Justo ayer me decían unos profesores que cada 2 minutos los ven a los alumnos, no, estoy descansando la mano, porque no pueden escribir 3 renglones en un parcial. Y Que bueno, porque antes es un problema te lo pedían. neurológico. Es un problema neurológico. Le han Exacto. obligado al cuerpo a hacer algo contra natura. Algo contra natura. ¿Qué quieren que haga? Es terrible. El desastre que se ha hecho en la Argentina es terrible y va a ser Sí. difícil de revertir. Pero bueno, ya empezamos a revertirlo por lo menos con los más chicos. Ahora veamos qué hacemos con los más grandes. Además, hay investigaciones también porque hay un debate. Eso también es un trabajo al que pueden ustedes acceder. Es que también de revisión bibliográfica que hice, un debate que se hizo en el 2015, es decir, no hace tanto, hace 9 años, porque en algunos países se planteó si íbamos a reemplazar la escritura a mano por la escritura en teclado. Es decir, los chicos solo iban a usar el teclado para aprender a escribir. ¿Y qué mostraron las investigaciones? Que no se puede reemplazar la mano por el teclado. La mano es lo que nos hace humanos. Entonces, si queremos seguir siendo humanos, de alguna manera, no podemos reemplazar la mano. Bueno, hay estudios muy importantes que muestran que los chicos escriben mejores textos a mano que en el teclado, que aprenden mejor cuando escriben, que el otro día yo creo que se los dije, bueno, no sé si se los dije a ustedes, las investigaciones lo que muestran es que aprenden más cuando toman notas a mano que cuando lo hacen en el teclado, y que escriben mejores textos y que aprenden más. Es decir, y estoy hablando de chicos en la universidad. Es decir, en la universidad la mano sigue siendo fundamental, pero si no se le enseñaron a usar la mano para escribir o utilizaron una letra que no es la adecuada, ahí tenemos un problema. Sí, Lo que la verdad tenemos que ver, ¿eh? No, no, es que yo la escucho atentamente y es verdad, o sea, y también, ¿no? En la formación terciaria y universitaria eso se ve constantemente. Y hablando de vicios, doctora, yo le quería hacer otra consulta, porque en algunos documentos a veces, bueno, se viene trabajando hace muchos años desde el punto de partida del nombre, ¿no? Del nombre propio, bueno, como identidad, pero a mí lo que me interesaba puntualmente era si se puede considerar el nombre del niño o de la niña dentro de la fase logográfica, Claro, porque los chicos se puede aprenden, sí, considerar, exacto, Andrea, bien, exacto. gracias. Lo que pasa que de una estrategia logográfica no pasás a una estrategia alfabética, sino enseñar las correspondencias. Por eso, bueno, en otro momento puedo hablar, por eso el tema de las etapas está tan cuestionado en todo lo que es psicología del desarrollo. Otro día se los explico, porque si el chico aprende a escribir, yo no me voy a olvidar, una vez viene mi hermana pobre, y me dice, ay, que el hijo había aprendido ya a leer y escribir. ¿Qué hacía el hijo? Había aprendido a escribir 3 palabras de memoria. Por supuesto, después en primer grado tuvo grandes dificultades porque no le enseñaban de la manera adecuada, ¿no es cierto? Claro, se enseña a escribir, pero por otro lado, piensen ustedes, es irracional pensar que porque escriba el nombre va a aprender a leer y escribir. Primero lo aprende de memoria, no está aprendiendo las correspondencias. Segundo, si el nombre es Ezequiel o si el nombre es Francisco, es Walter. complejísimo, es complejísimo, ¿no es cierto? Los chicos, por supuesto que lo aprenden. Los chicos de 5 años, yo lo investigué, 14 veces repitieron, practicaron la escritura de su nombre y lo podían escribir. Pero pensar que a partir del nombre van a aprender las correspondencias y van a aprender las correspondencias relacionando su nombre con otro nombre, eso es lo que nos ha llevado al analfabetismo actual. Al Claro, analfabetismo actual. No digo que no aprendan a escribir de memoria su nombre, que aprendan a escribir de memoria su nombre. Me acuerdo un chiquito de 5 años, nivel socioeconómico medio, que se ve que tenía estimulación,
que me dice, ay, ¿querés que te escriba mi nombre en cursiva? En imprenta. Por supuesto lo escribía de memoria porque eran las únicas correspondencias que conocía, pero me hizo gracia la actitud, en imprenta o en cursiva. Pero bueno, eso es un tema, eso es un Claro, tema, sí, porque perdón, me meto acá, Ana, sí. porque esto siempre nos lo plantean los maestros, qué hacen con el nombre, y les decimos, bueno, que se lo aprendan, pero que ustedes entiendan que es como un cartelito. Ellos lo aprenden como un cartelito, no le decimos fase logográfica, como un cartelito, pero no pueden usar eso después para que empiecen, que crean que con eso van a empezar a comparar la A de Ana con la A, porque esa es una estrategia terrible que retrasa un montón el aprendizaje de la lectura y la escritura. Les cuento que estamos negociando con el grupo de matemáticas, porque nosotros somos unas desesperadas porque decimos nos faltó esto, nos faltó el otro, y les habíamos sacado por nuestra cuenta casi prácticamente 2 días de la semana que viene, pero bueno, al final negociamos un día de la semana que viene donde vamos a dar comprensión muy comprimido justamente, y después van a seguir con matemáticas. Y ya nos vamos a encontrar, vamos a acordar encuentros para ir encontrándonos otra vez y continuar con los temas y ya ver más cuestiones prácticas en las visitas a escuelas y todo lo que nos faltó hablar. ¿Sí? No sé Bárbaro. si no Sí, hay otra pregunta. A ver, sí, no, Juan Domingo, acá escribieron, pero No, Juan un Domingo se estaba comentario. sí, despidiendo. porque muchos se tienen que ir, claro. Está muy bien, Ah, sí, porque bueno, está la sí, hora. Entonces sí. dejamos y... Pero Pero eh, el martes nos volvemos a encontrar en la misma hora por el mismo canal para perfecto, otro encuentro de alfabetización. Eso es lo importante. Sí. genial. Después les informo bien cómo sigue el circuito de matemática, ¿sí? Gracias, Ana. Gracias, No, de Magda. nada. Un placer. Ah, Bueno, a bueno, descansar gracias a y ustedes por feliz fin de escucharme. semana. Descansen Bueno, y disfruten. adiós. Chao, Hasta, gracias. hasta el Adiós. martes entonces. Hasta el Chao. martes.